Hoy vamos a hacer un breve paréntesis en nuestra serie de sermones sobre los milagros de Jesús. Saben que nos gusta comenzar el año con un versículo pastoral que lanzamos a la congregación, entendiendo lo que estamos viviendo y que también nos presida durante todo el año. Y quiero que me acompañe a Filipenses 4. El versículo pastoral de este año es Filipenses 4:8, pero vamos a leer el 7, el 8 y el 9, porque los versículos anterior y posterior nos van a ayudar a entender mejor este versículo 8. Filipenses 4, del 7 al 9, leemos juntos, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para entender un poquito mejor estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos de Macedonia, quiero hacer un breve contexto de esta iglesia. Yo le recomendaría, si usted puede en esta tarde, leer la carta entera de los filipenses y entender mejor todo el contenido de esa epístola de Pablo. Siempre que leemos un libro de la Biblia o un pasaje de la Biblia, es bueno saber quién fue su autor, quiénes fueron sus destinatarios, en qué momento de la historia de la iglesia se escribió esa carta y qué propósito tenía. Como datos importantes, podríamos evaluar la epístola a los filipenses con los siguientes datos o información relevantes. Fíjese, lo primero que usted tiene que saber es que la iglesia de los filipenses se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo. Usted esto lo puede encontrar en Hechos 16. Él iba acompañado con Silas y con Timoteo, y en su segundo viaje misionero, él funda esta iglesia. De hecho, sabemos en Hechos que la intención de Pablo en su segundo viaje misionero no era ir a Filipos, sino ir hacia Asia Menor. Pero alguien desvía y cambia los planes de Pablo. Vamos a Hechos 16, 6 al 10 para ver quién cambia los planes a Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios le cambia los planes al apóstol Pablo. ¿Usted sabía esto? Tenemos la costumbre de pensar que Dios siempre nos confirma o aprueba los planes que nosotros tenemos. Puede ser que Dios valide y ratifique nuestros planes siempre que sean hacer la voluntad de Dios. Pero normalmente lo que podemos encontrar es que Dios es un experto en cambiarnos los planes, en transformar nuestros propios planes. ¿Quién diría que predicar en Asia Menor no era la voluntad de Dios en ese momento, verdad? Predicar la palabra siempre sería algo bueno. Sin embargo, en la providencia de Dios, Dios no quería en ese momento que fuese predicada la palabra por Pablo en Asia Menor. Sabemos que después Pablo llegará a esa región donde está Éfeso y otras iglesias y predicará, pero no es el momento. Recuerden que muchas veces les he dicho que para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la dirección y el tiempo de Dios. Para hacer la voluntad de Dios es importante estar en la dirección correcta, en el tiempo correcto. Pablo tiene la dirección correcta, pero no es el tiempo de Dios. Por eso lo desvía a Filipos de Macedonia, porque era el tiempo de Dios que Filipos de Macedonia escuchara el Evangelio. Como segundo dato de contexto acerca de este pasaje, la iglesia de los filipenses se la considera la primera iglesia de la historia de Europa, la primera iglesia europea. Dios envió a Pablo para que vaya a Macedonia, actualmente el norte de Grecia, así que le tenemos que tener un cariño especial a la iglesia de los filipenses porque de cierta manera o forma simboliza y representa las iglesias en Europa. Como tercer dato interesante, en Filipos de Macedonia, cuando leemos el texto bíblico en Hechos, encontramos que allí no hay sinagoga. Esto es algo bastante raro en la época. Recuerden que cuando Pablo viajaba a diferentes ciudades,
lo primero que hacía es buscar una sinagoga judía y allí anunciar el evangelio a los judíos que estaban en aquella ciudad, aunque fuese de Grecia o de otro lugar. Sin embargo, al llegar a Filipos de Macedonia, nos encontramos que Pablo no se puede reunir en ninguna sinagoga, sino que va a un río junto a unas mujeres piadosas, Lidia y compañía, porque allí no había sinagoga. Es decir, en Filipos de Macedonia, en aquel tiempo, no había ni 10 varones judíos temerosos de la ley de Dios que hubiesen constituido una sinagoga. Porque para poder hacer una sinagoga, según la tradición judía, debían ser 10 varones al menos los que fundaran dicha sinagoga. Por lo tanto, Filipos era una ciudad totalmente gentil y pagana, sin ningún contexto acerca de Dios. Además sabemos que Pablo y Silas tuvieron un montón de problemas en esta ciudad cuando comenzaron a predicar el evangelio. Recuerden que cuando expulsan el demonio de una pitonisa, son encarcelados después de haber sido azotados y allí los ponen en cadenas. Pero a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad contra el evangelio, Dios prevalece y el carcelero y otras personas se convierten para la gloria de Dios. Además, como último dato interesante, recordemos que la iglesia de Filipos es una iglesia humilde y con pocos recursos que, sin embargo, había sufragado y sustentado el ministerio de Pablo. Es una iglesia que permitió que Pablo desarrollase su ministerio alrededor. Vamos a Filipenses 4, 14 al 15, fíjese lo que dice el apóstol Pablo sobre esta iglesia. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando comenzó el segundo viaje misionero, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ya sabemos datos interesantes de esta iglesia, ¿verdad? También sabemos quién es el fundador de la iglesia, el apóstol Pablo. Nos falta ahora saber cuándo fue escrita y cuál es su contenido general. Pablo escribió la carta a los filipenses desde el encarcelamiento. Estaba preso. La carta a los filipenses, colosenses, efesios y Filemón son conocidas como las epístolas de prisión del apóstol Pablo. Recuerden, lo puede usted comprobar en Hechos 21 en adelante, que cuando Pablo llega a Jerusalén es encarcelado y sufre un proceso de varios años, primero en Cesarea y después en Roma, en los que sigue encarcelado. En ese tiempo, Pablo escribe su carta a los filipenses. Sabiendo esta información, cuando leemos algunos versículos de Filipenses, la cosa cambia. Por ejemplo, Filipenses 4, 11 al 13, el apóstol Pablo escribiendo desde la prisión. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, del 4 al 6. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 1, 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos textos, sabiendo este contexto, cobran más fuerza, ¿verdad? ¿No les parece mucho más interesante Filipenses ahora? No lo está escribiendo un teórico del Evangelio. Pablo no está escribiendo desde su casa en Tarso con opulencia y frivolizando sobre la teoría del Evangelio. Está escribiendo en cadenas, encarcelado. Dios, en su providencia, permitió que Pablo fuese encarcelado varios años de su ministerio. Podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió ese freno ministerial en la vida del apóstol Pablo? ¿A dónde hubiese llegado Pablo si hubiese estado libre 5, 4 o 3 años más? Sabemos que su ritmo era altísimo, él no paraba. Sabemos además que quería llegar a España a predicar el Evangelio, ¿verdad? Yo creo que Dios lo hizo por amor a nosotros, a su iglesia en otros tiempos de la historia de la iglesia. Pablo quería viajar a España y probablemente nunca pudo realizar ese viaje.
Sin embargo, las palabras de Pablo siguen predicándose hoy en España. Yo no sé lo que Pablo hubiese hecho con 4 años más de libertad en su ministerio, pero sí sabemos lo que Pablo hizo durante su prisión. Puedo leer Efesios, puedo leer Colosenses, puedo leer Filemón y la preciosa epístola de los Filipenses hoy con usted gracias a las prisiones de Pablo. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. La prisión de Pablo podría ser un freno ministerial momentáneo, sin embargo, sabemos que no fue un freno para Dios ni para el ministerio de Pablo, pues que él aprovechó ese tiempo de forma ardua. La epístola a los Filipenses es conocida como la epístola del gozo. ¿Usted sabía esto? La epístola del gozo. Esto es tremendo. Pablo encadenado, Pablo encarcelado, habla del gozo del creyente. Esto no es casualidad, hermanos. Recuerden que fue en Filipos donde Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Y qué pasó esa noche? Que Pablo y Silas cantaban salmos, adoraban a Dios y oraban a Dios gozosos de haber padecido por causa del Evangelio. El gozo inefable, el gozo inexplicable. Filipenses se resume en hablar del gozo del creyente. Teniendo este contexto, vamos a volver a leer versículo a versículo 4 del 7 al 9 de Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten el detalle, la paz de Dios. No es una paz humana, es de Dios. La paz de Dios es la que fija nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Tiene que ser una paz dada de parte de Dios. No nace en nosotros, no es nuestra, sino que es de Dios y dada por Dios. Noten que Pablo apunta a la importancia que tiene la paz de Dios en nuestro corazón. Deben saber que cuando un judío habla del corazón, no se refiere al órgano físico que late y nos permite tener vida y riego sanguíneo en todo el cuerpo. No. Un judío habla del corazón, las entrañas, el alma o espíritu y se refiere al ser interior del ser humano. El ser exterior es nuestro cuerpo físico, tejidos, órganos, extremidades. Pablo no apunta aquí que la paz de Dios guarde o preserve nuestro ser exterior. Los creyentes también envejecemos. También nos salen arrugas, también nos ponemos enfermos y también nos morimos. Lo que Pablo está diciendo es que la paz de Dios preserva y guarda nuestro ser interior. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Salomón no se está refiriendo a que tengamos un buen guardado de nuestro corazón físico. Eso es importante, pero no está haciendo aquí un simposio sobre medicina básica. Lo que está diciendo es que guardemos nuestro ser interior. Que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro ser interior. El ser interior está compuesto por el intelecto, conocimiento, pensamientos, afectos, sentimientos y voluntad. Todo eso es el ser interior del ser humano. Fíjese en diferentes textos bíblicos en los que se asocia el corazón al ser interior y estas características del ser interior. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, conocimiento, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se dan cuenta? Asocia el corazón, la palabra corazón, con el ser interior, pensamientos y conocimiento. Y acabamos de leer en este texto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelve a asociarlo. Filipenses 1:7, como me es justo sentir sentimientos, afectos, esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí relaciona el corazón con los sentimientos y afectos. Y por último, 1 Corintios 7:37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Está hablando de un padre que quiere guardar a su hija y que no se case en aquella época, ¿sí? En su voluntad relacionado con el corazón. ¿Se dan cuenta? Siempre se relaciona en la Escritura el corazón, las entrañas, con el ser interior. Esto es constante. Cuando dice amor entrañable, dice amor del interior, de lo profundo de nuestro ser. Como le digo, todo nuestro ser interior
intelecto, pensamiento, conocimientos, afectos, sentimientos y voluntad son guardados por Dios en Cristo Jesús. Una vez más, un en Cristo en la Biblia, súper importante. Bien, versículo 8 entonces. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En este versículo, Pablo ahora apunta a lo que nosotros tenemos que hacer. Ya nos ha dicho lo que Dios va a hacer por nosotros. Lo garantiza, dice, la paz de Dios guardará en Cristo nuestro ser interior. Es lo que acaba de decir el versículo 7. Ahora se enfoca en nosotros los creyentes, versículo 8. Es muy interesante, versículo 7, versículo 8, es un ejemplo muy interesante en la Biblia de cómo Dios nos habla a los seres humanos. Dios siempre nos muestra el camino del verdadero discípulo. El discípulo de Cristo no hace lo que hace por sí mismo, sino que lo hace en Cristo. ¿Me oyó? Nosotros no hacemos lo que hacemos para Dios por nosotros mismos, lo hacemos en Cristo. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Dios nos despoja de todo mérito o virtud propia, de toda obra o reconocimiento propio, pues todo lo que hacemos para Dios es en Cristo. Es decir, si yo hago algo que agrada a Dios, Él lo puso en mí. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su liberalidad, es por su obra en mí. Por eso, todos los textos que nos exhortan en la palabra de Dios a hacer algo para Dios, no pretenden decirnos que nosotros seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos, ni siquiera que queramos hacerlo por nosotros mismos. Todos esos textos bíblicos nos alientan a saber que eso es lo que debemos hacer delante de Dios y que cuando lo hacemos, si logramos hacerlo, ha sido por su gracia y por su misericordia, que Dios mismo nos ha dirigido a hacerlo. Por ejemplo, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted cree que estas palabras de Jesús son una proposición a la salvación por obras? ¿A que somos capaces de hacer esto por nosotros mismos? ¿Creen que alguno es capaz de tomar su cruz por sí mismo y seguirlo? ¿Que los seres humanos somos capaces de vivir por nosotros mismos en la santidad que Dios demanda? ¿Que tenemos algún tipo de virtud para imitar a Cristo por nosotros mismos? ¿Se refiere esto al texto bíblico? No. Versículos como este, a lo largo de toda la Escritura, no tienen la intención de enseñarnos cuán capaces somos nosotros de seguir a Cristo por nosotros mismos. Son todo lo contrario. Estos versículos, si algo nos enseñan, es nuestra incapacidad de hacer algo para Dios por nosotros mismos. Ahora, ¿para qué están entonces? ¿Por qué están aquí? Bueno, ¿para qué Dios nos pediría algo que sabe que nosotros mismos no podemos hacer? Ahí está la respuesta. Precisamente para que acudamos a Dios y al trono de su sola gracia para encontrar el oportuno socorro. Para acudir a Dios diciendo, yo no puedo, necesito que tú me ayudes, necesito que tú obres en mí. De eso se tratan estos versículos. Cuando Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Que nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Absolutamente nada por nosotros sin Cristo. Debemos estar en Cristo, conectados a Cristo para poder hacer algo para Dios. Si no es en Cristo, no podemos hacer nada. Es en Él, es por Él, en mí. Este versículo de Filipenses 4:8 nos lleva a darnos cuenta de que solo en Cristo podemos obedecer a Dios, de que solo en Cristo podemos agradar a Dios, de que solo en Cristo podemos servir a Dios. Dicho de otra manera, estamos necesitados en toda nuestra vida de Cristo. Al completo. No solamente en todas las áreas de nuestra vida, sino en toda la duración de nuestra vida. Dependientes de Cristo en todo momento. Necesitamos a Cristo no solo para ser justificados y adoptados por Dios, sino también lo necesitamos para ser santificados y desde luego glorificados. Es una obra completa de Cristo en nosotros. Es Cristo tomando literalmente
a un blasfemo pecador destituido de la gloria de Dios y rescatarlo, liberarlo, regenerarlo, perdonarlo, limpiarlo, santificarlo, resucitarlo y llevarlo hasta la gloria de Dios. Esa es la obra de Cristo completa por el pecador, todo su ser durante toda su existencia por la eternidad, la obra perfecta de Cristo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, vemos en este versículo 8 que Pablo da una lista de virtudes, ¿verdad? Enumera una serie de virtudes. Al igual que tenemos en la Biblia el fruto del Espíritu, y sale una lista, los dones del Espíritu, y sale una lista, aquí vemos una lista de virtudes del Espíritu o virtudes de Dios. Enumera 8, Pablo. Vamos a ver si somos capaces de identificarlas, ¿sí? Vamos contando, ¿de acuerdo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 1. Todo lo honesto, 2. Todo lo justo, 3. Todo lo puro, 4. Todo lo amable, 5. Todo lo que es de buen nombre, 6. Si hay virtud alguna, 7. Si algo digno de alabanza, 8. En esto pensad. Bien. No tengo tiempo en esta mañana de poder desarrollar cada una de las virtudes. Eso a lo largo del año lo podremos ir haciendo. Pero fíjese, voy a tomar siempre la lista al completo, ¿de acuerdo? Aunque no la cite completamente todo el tiempo. Quiero tomar la lista al completo y noten la séptima, si hay virtud alguna. Es muy interesante, porque Pablo se quiere garantizar que todas las virtudes que existan están en esta lista. Aunque no las cite todas, si hay virtud alguna, también está en esta lista al completo. Todas las virtudes del Espíritu, todas las virtudes de Dios están en esta lista al completo. Bien. Tenemos una lista. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una lista de cosas en la Biblia es preguntarnos, ¿quién tiene estas virtudes? ¿Quién cumple con ser verdadero, honesto, justo, puro, amable, con buen nombre, ser digno de alabanza y del resto de virtudes que podamos mencionar? ¿Quién? Si les parece bien, podemos comenzar pensando en quién no las cumple, ¿vale? Vamos a ir descartando opciones. ¿Les parece bien? Bien. Quizás alguno, cuando digo esto, quiere pensar en el de al lado. Dice, bueno, desde luego este no cumple ninguna, ¿no? Tenemos esa tendencia. Bien. Fíjese. Para descartar a alguien poseedor de estas virtudes, la primera mirada no tiene que ser hacia el lado, sino hacia mí mismo. O dicho de otra manera, cuando ponemos nuestro dedo de acusación hacia los demás, lo estamos poniendo realmente contra nosotros mismos. ¿Por qué? Aquí todos somos seres humanos, ¿verdad? No hay ningún extraterrestre en la sala, ¿verdad? Todos somos carne, hueso, piel y alma, ¿no? Todos somos humanos, bien. Cuando vemos las imperfecciones y miserias de los que son humanos como nosotros, en cierta forma, Dios nos ha puesto un espejo delante en nuestra vida para ver nuestras propias miserias. Cuando yo veo el error y la miseria de otro, realmente estoy viendo la mía. Un creyente, cuando está rodeado de no creyentes o de un creyente que lo hace mal y los escucha hablar y observa cómo se comportan, no se enorgullece religiosamente diciendo, oh, yo soy bueno ahora, yo soy mejor. Eso lo hacen los fariseos, ¿usted lo sabía? Los fariseos se dedicaban a hacer estas cosas. Un creyente, al observar a quienes le rodean, el primer pensamiento que tiene es, yo sería igual. Yo sería peor. Si no es por tu gracia, Dios mío, si no es por tu misericordia, yo sería igual. Yo era peor. Me comportaría exactamente igual. ¿Cuánto necesito de tu gracia? ¿Cuánto necesito de Cristo todos los días? Es el pensamiento de un creyente cuando se ve reflejado en el espejo de otra persona. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10-12, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante esta descripción de nosotros, seres humanos, queda claro entonces que estas virtudes descritas por Pablo no se refieren a nosotros, ¿verdad? No son nuestras. Pero entonces, David, ¿quieres decir
que no hay nada verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza o con virtud alguna que nazca del hombre? Justamente eso quiero decir. Nada. Absolutamente nada. Y si tienes dudas sobre eso, rasca un poco más allá de la superficie para ver lo que el corazón del hombre es capaz de tener en el interior. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, el ser interior, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin Dios no nos conocemos ni a nosotros mismos. Cuando nuestro corazón nos dice que hemos hecho algo por nosotros mismos, que es verdadero, que es honesto, que es justo, puro, amable, nos está engañando y nos está mintiendo. Y precisamente que eso suceda es una demostración que en nosotros no hay nada verdadero, no hay nada honesto, ni nada puro. ¿Me está entendiendo? Dicho de otra manera, a la persona a la que más mentimos en nuestra vida es a nosotros mismos. Nos mentimos constantemente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza o todo lo que tenga virtud alguna, no proviene de nosotros. Eso no es nuestro, no es humano. Son virtudes divinas, son virtudes del cielo, son virtudes propias de la naturaleza de Dios. Por eso, el único hombre que cumple con todas y cada una de las virtudes de Dios es Cristo. Nadie más que Cristo, solo Cristo. Verdadero. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Honesto. Juan 18:20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Justo, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Puro, Hebreos 7:26-27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amable. Mateo 19:13-14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Buen nombre. Filipenses 2:9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, digno de alabanza. Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Apocalipsis 5:12-13, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Virtud alguna. ¿Qué virtud no tiene él? Piadoso, recto, ecuánime, sabio, poderoso, santo, afable, valiente, humilde, confiable, seguro, firme. Cristo. Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. 2 Corintios 4:5-6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo. Cristo. Ya sabemos quién no tiene ninguna de esas virtudes por sí mismo, y ya sabemos quién tiene todas y cada una de ellas por sí mismo. Cristo. Ninguna, nosotros.
todas Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer con esta información? ¿A qué nos exhorta el apóstol Pablo? En esto pensad. Pensad. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dime en qué piensas y te diré de lo que hablas. Dime en qué piensas y te diré con quién te juntas. Dime en qué piensas y te diré cómo vives. Dime en qué piensas y te diré quién es tu Señor. La guerra está en nuestro interior. La mente no puede estar vacía nunca. Cuando la palabra de Dios nos insta a meditar en Dios, no es dejar la mente en blanco. Eso es una barbaridad. Meditar en Dios y en su palabra no es dejar la mente en blanco, es todo lo contrario. La mente no debe estar vacía nunca, sino llena. La pregunta es de qué tenemos nosotros la mente o el corazón lleno. Ahí está la clave. Lo que se trata, amigo hermano, no es de quitar todo lo que hay en nosotros y quedarnos vacíos, sino de cambiar lo que hay en nosotros. Cambiar de dieta nuestro pensamiento. Si las virtudes en las que tenemos que pensar no son nuestras, ni provienen de nosotros, entonces nuestro pensamiento no puede estar en nosotros mismos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se dan cuenta? Dicho de otra manera, la clave cristiana, la clave de la vida cristiana, el punto de inflexión en nuestra vida de santidad delante de Dios es dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en Cristo. Así de profundo y sencillo a la vez. La clave de la vida cristiana es dejar de pensar en mí y comenzar a pensar en Cristo. En un mundo egocéntrico, hedonista e individualista, en un contexto de iglesia evangélica, donde se premia mi servicio, mi ministerio, mis sentimientos, mis gustos, mis deseos, mis sueños, mi doctrina, mi. Parece que en el colegio ya solo nos enseñan la primera persona del singular. Yo, me, mi, conmigo, ¿verdad? El pronombre de la primera persona del singular. Yo, me, mi, conmigo. Los perros dicen guau, guau. Los pájaros dicen pío, pío. Y los hombres decimos yo. Todo el tiempo. El yo. Dejemos de pensar en nosotros mismos y comencemos a pensar en Cristo. Deja de pensar en ti, piensa en Cristo. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Siempre se ha tratado de Él. Siempre, desde el principio de los tiempos hasta la eternidad, siempre se ha tratado de Él. Pablo es un maestro de las palabras, porque dice, pensad en esto, no dice pensad en este. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hace este juego de palabras? Habla de las virtudes de forma explícita, pero no de la persona que contiene o tiene estas virtudes. ¿Por qué hace esto? Bueno, en el versículo 7 ya ha demostrado que nuestro pensamiento es guardado por Dios en Cristo. Eso ha quedado clarísimo. Pero, no ignorando esta verdad, ahora en el 8 dice, en esto pensad. Qué importante es saber a quién está escribiendo Pablo. Como le dije, Pablo está escribiendo a los creyentes en Filipos de Macedonia, a los filipenses. Le dije antes que era una ciudad gentil y pagana, que allí no había sinagoga ni un contexto de conocer la ley de Dios ni los profetas. Era una ciudad totalmente pagana y gentil. Era una ciudad politeísta de la cultura griega y de la filosofía griega. Eran gentiles. Filipos de Macedonia era una ciudad en honor al padre de Alejandro Magno, que se llamaba con ese nombre. Y su contexto era filosofía, religión y cultura griega. No tenían conocimiento ni un contexto del Dios verdadero. Tenían politeísmo y un montón de cosas. No es casualidad que de todos los colaboradores de Pablo, muy probablemente el pastor en Filipos fuese Lucas, que también era griego y que conocía perfectamente las necesidades y contexto de una iglesia totalmente gentil. La filosofía griega,
la antigua y clásica, siglo V a.C., Sócrates, Platón, Aristóteles, y las diferentes escuelas de pensamiento griego, los epicúreos, los estoicos, los sofistas, los pitagóricos y todo tipo de escuelas de pensamiento, proponían al hombre que debía buscar la verdadera virtud, el conocimiento. ¿Usted sabía esto? Ya la filosofía proponía una vida de buscar la virtud, cada escuela con su teoría, pero todas ellas coincidían en que el hombre debía alcanzar una vida virtuosa. Si usted lee la caverna de Platón, al final de la caverna de Platón, usted va a encontrar allí que el filósofo dice que solo un verdadero filósofo es un hombre virtuoso, que tiene verdadero conocimiento de las cosas. Todos los filósofos griegos de la época y contexto de esta ciudad conocían perfectamente estos valores e ideales, virtudes del hombre, decían. Todos los seres humanos, todos, aunque no coincidamos en una misma definición, tenemos una idea, cada uno, de lo que es verdadero y falso, ¿verdad? Cada uno la suya, todos la tienen. Todos tenemos una idea de lo que es honesto y deshonesto, de lo que es justo e injusto, de lo que es puro e impuro, de lo que es de buen nombre y de mal nombre, de lo que es digno de alabanza y de lo que es ni siquiera digno de mención, ¿verdad? Todos tenemos una idea acerca de esto. No coincidimos todos en la misma definición, pero todos tenemos una idea o definición de cada una de esas virtudes. Para Adolf Hitler, la pureza era la raza aria y extinguir el resto de razas. Bueno, ninguno estaríamos de acuerdo con esa definición, ¿verdad? Es totalmente terrible que alguien piense así, pero él tenía una idea de pureza, ¿se dan cuenta? Todos tenemos una idea de estas virtudes. Todos pensamos en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es puro, en lo que es justo. Sin embargo, el problema de los seres humanos es que estos valores han sido corrompidos, alterados por el pecado. Tenemos una distorsión de estos valores. Todo ser humano, de alguna forma o manera, busca lo verdadero, busca lo honesto, busca lo justo, pero buscamos mal. Buscamos donde no debemos buscar. Durante toda la historia de la humanidad, podríamos resumir la historia de la humanidad en esta búsqueda. Primero, las culturas antiguas intentaron buscar estas virtudes a su alrededor. Y comenzaron a salir las primeras religiones y adoraciones a ídolos, a cosas. Buscaban esas virtudes por algún lado. Después, cansados los seres humanos de buscar alrededor, comenzamos a buscar en nosotros mismos. Y nació la filosofía, el racionalismo y el individualismo. Buscamos en todas partes, en todo lo creado, en lugar de mirar hacia el Creador. Ese es el problema. Pablo sabe que estos macedonios habían visto en él, en Pablo, estas virtudes. Y no quiere que se confundan. El testimonio cristiano de Pablo a estos hombres en esa ciudad había sido un reflejo de Cristo para estos creyentes. Por eso ahora continúa con el versículo 9, que es clave para entender el 8. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, es el típico texto de Pablo que cuando se lee de forma rápida decimos, qué orgulloso Pablo, ¿no? Era un poco orgulloso Pablo, se ponen ahí como ejemplo, ¿verdad? Hacemos estas cosas con el apóstol Pablo. Bueno, la Biblia no se puede leer deprisa. La doctrina y la teología no se pueden leer corriendo. En primer lugar, quiero aclararle que el que escribe estas palabras, el apóstol Pablo, tiene autoridad para escribirlas. Su autoridad no fue dada por los hombres, sino por Dios mismo. Pablo es apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y no de los hombres. Sin embargo, precisamente en este texto, Pablo no abusa o utiliza su autoridad apostólica. Podría hacerlo, pero no lo hace, sino que lo que está hablando es de la obra de Cristo en él. Estos versículos no son una demostración de la autoridad apostólica de Pablo, sino una demostración de Cristo en Pablo. Si no prestamos atención, no sabremos leer bien este versículo. Fíjese, vamos a hacer una breve comparativa. Palabras de Jesús y palabras de Pablo, a ver si notamos alguna diferencia. Llevad mi yugo sobre vosotros, palabras de Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabras del apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Le he hecho un énfasis, ¿nota alguna diferencia?
Hay una diferencia muy importante. Las preposiciones, hermano, las preposiciones son clave. Jesús dice, aprended de mí. Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Jesús habla de sus virtudes, habla de sí mismo, pues son todas suyas. Pablo habla de las virtudes de Cristo en él, porque no son suyas, sino de Cristo. ¿Nota la diferencia? No es lo mismo aprender de mí, aprended lo que visteis en mí. Totalmente diferente. ¿Ven por qué es importante leer la Escritura con atención? Lo que Pablo está haciendo precisamente en este texto a los filipenses es separar, dividir, distinguir estas virtudes divinas de cualquier filosofía o cultura griega o humanista. Las está desarraigando del hombre. Pablo escribe todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Porque este énfasis constante en cada una de ellas, todo el tiempo repitiéndole. Porque quizás alguno de estos gentiles, influenciados por la filosofía griega, podría llegar a pensar que podemos encontrar estas virtudes por el mundo, por allá adelante. Que las puedo encontrar en diferentes lugares o en diferentes ubicaciones. Por eso Pablo aclara y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. No en una escuela de filosofía, no en una escuela de política, no en el ágora haciendo una fiesta cultural, no en una celebración religiosa idolátrica, no. Allí fuera no hay ninguna virtud, tampoco en nosotros mismos hay ninguna virtud. El ser humano pecador no tiene ninguna virtud propia o digna de ser mencionada, ninguna sola. Pablo apunta que estas virtudes son de Dios y divinas y solamente de Dios. Por eso dice en mí y no de mí. Ahora, sigue siendo algo muy poderoso el decir que un creyente tiene virtudes de Dios en él. Esto es tremendo, sigue siendo algo muy importante, ¿verdad? Pablo no ha desaprovechado ni un solo segundo desde su encuentro con Cristo en utilizar y usar de estas virtudes en él que Cristo ha depositado. Ahí está la clave. Para poder aprender, alguien tiene que enseñarte, ¿verdad? Para poder recibir, alguien tiene que darte, ¿verdad? Para poder oír, alguien tiene que hablarte. Para poder ver, alguien tiene que hacer y demostrar. La vida cristiana no es una teoría. Este hombre encarcelado escribe a esta iglesia que había visto cómo el evangelio les había sido enseñado, compartido, predicado y vivido delante de ellos. El evangelio no es una frase hecha. El evangelio se enseña, se comparte, se predica y se vive. El evangelio se enseña, se comparte, se predica y se vive. ¿A dónde quiero llegar esta mañana, hermano? A entender que aquí realmente hay dos ordenanzas del apóstol, no una. Dios nos está dando dos ordenanzas, dos exhortaciones por medio de Pablo. Pablo no solamente apunta a nuestros pensamientos, sino a nuestros hechos. Piensa en Cristo, refleja a Cristo. Piensa en Cristo, enseña a Cristo. Piensa en Cristo, predica a Cristo. Piensa en Cristo, vive para Cristo. El versículo 8 escribe Pablo, en esto pensad. El versículo 9 escribe, esto haced. ¿Se dan cuenta? En esto pensad, esto haced. En esto pensad, esto haced. El pensamiento lleva a la acción. La fe actúa, obra. El discípulo de Cristo no es un cerebro con patas. Tampoco un necio emocionalista con patas. Un hijo de Dios es un embajador del reino de los cielos, un heraldo del evangelio, un pregonero de justicia, un sacerdote apartado para el Dios apartado. Un hijo de Dios es un santo viviendo entre pecadores, un creyente viviendo entre incrédulos, un piadoso viviendo entre impíos, un justificado viviendo entre injustos, una piedra viva del templo de Dios en medio de sinagogas de Satanás. Eso es un hijo de Dios.
Un hijo de Dios vive glorificando a Dios y muere glorificando a Dios. El vivir es Cristo, el morir ganancia. Y si un hijo de Dios vive así, ten por seguro que no es por él, sino por Cristo en él. A él sea la gloria. Dicho de otra manera, si no enseño a Cristo, si no predico a Cristo, si no vivo para Cristo, si no reflejo a Cristo, es porque nunca pienso en Cristo. Y si nunca pienso en Cristo, ¿por qué diría yo que Cristo vive en mí? Nuestros pensamientos están embotados, contaminados, distraídos y dispersos. ¿En qué piensas? ¿En quién piensas? No pienses tanto en ti mismo, piensa en Cristo. Pasa el día, pasa la semana, pasa el año, se pasa la vida entera, pero nunca dirigimos nuestros pensamientos hacia Dios, rara vez. Solo nos acordamos de Dios cuando hay algo que no podemos hacer y nos supera y que no podemos resolver. Ahí nos acordamos de Dios. Dios no es una hada madrina. Dios no es un genio de la lámpara. Dios no es Pepito Grillo. Dios no es Peter Pan. Dios no es Papá Noel. Dios no habita en Disney. Ni los cielos pueden contener la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es amor, 1 de Juan 4:8, pero también dice que Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. A ver si de tanto pensar en lo primero, se nos ha olvidado conciliarlo con lo segundo. ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿Quieres que tu vida cambie? Ser transformado. Deja de pensar cómo tú vas a cambiar tu propia vida. Deja de pensar en cómo tú serías diferente si todo fuese diferente. Deja de pensar en ti, piensa en Cristo. Acude a Cristo. No te fijes en los hombres. No te fíes de los hombres. Si algo virtuoso alguna vez viste en un creyente, era de Dios en él, no era suyo. Y puesto que era de Dios en él, de Cristo en él, entonces yo te exhorto a que acudas a la fuente de las virtudes, al propietario, al dueño y al virtuoso que es Cristo mismo. Acude a él. Para vivir como Cristo hay que pensar como Cristo. Para pensar como Cristo hay que conocer a Cristo y permanecer en Cristo. Para conocer a Cristo y permanecer en Cristo, debo tener mi mente llena de Cristo y de su palabra. Para tener mi mente llena de Cristo y de su palabra, tengo que vaciar mi mente de mí mismo. Pablo pensaba en Cristo. Por eso podía enseñar, compartir, predicar y vivir a Cristo. Su pensamiento había sido transformado por Cristo. Filipenses es la epístola del gozo. ¿Quieres vivir gozoso? Un gozo inefable, inexplicable, que nadie te va a poder quitar jamás. ¿Quieres vivir en paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, la paz en Dios y la paz con Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En este pensamiento no cabemos ni tú, ni yo, ni el mundo. Solo Cristo. En este pensamiento la murmuración no cabe, el chisme no cabe, la queja no cabe, la ingratitud no cabe, el materialismo tampoco, el orgullo tampoco, la superficialidad tampoco, la hipocresía tampoco, ni la mentira, ni la vanidad, ni la inmoralidad, nada. En ese pensamiento no caben ninguna de esas cosas. Cuando esas cosas vienen a nuestra vida, a nuestra puerta, y tenga por seguro que vendrán, las debemos desechar. No darle lugar en nuestro corazón ni pensamiento, descartarlas. Cada vez que un pensamiento o una idea venga a nuestra mente, debemos pararnos por un instante y preguntarnos: ¿esto es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Es digno de alabanza? ¿Tiene alguna virtud? ¿No? Entonces no voy a perder ni un segundo de mi tiempo con esta cosa. Descarto esta basura, no me interesa. Piensa en Cristo,
refleja a Cristo. Piensa en Cristo, enseña a Cristo, piensa en Cristo, predica a Cristo, piensa en Cristo, vive en Cristo, por Cristo y para Cristo. A Él sea la gloria. En esto pensad, esto haced. Ponte de pie en esta mañana.